Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver la alimentación en los ecosistemas. Para empezar tenemos que hablar con respecto a qué es un ecosistema. Es un conjunto de seres vivos que van a convivir en un hábitat determinado y van a interactuar entre sí y con el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de ecosistemas. Tenemos un ecosistema que son terrestres, acuáticos y de transición. En la imagen se puede ver un ecosistema marino o acuático. En ellos, los seres vivos deben sobrevivir a la falta de luz, a la salinidad del agua y a la menor disponibilidad de oxígeno. En los ecosistemas se pueden encontrar organismos que producen su propio alimento, algunos que se alimentan de plantas y otros que consumen animales. Una de las principales relaciones que se va a establecer entre los seres vivos de un ecosistema es la vinculación con la alimentación. A esto se le denomina relación trófica. Según el tipo de alimentación, los seres vivos se agrupan en tres categorías. En la primera categoría tenemos a los productores. Ellos producen su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis, en el cual se utiliza la energía lumínica del sol para obtener glucosa. Constituyen la base de la alimentación en el ecosistema, dado que son los únicos capaces de producir materia orgánica a partir de la materia inorgánica, es decir, que son autótrofos. El resto de las especies dependen de ellos. En este grupo, por ejemplo, se encuentran las plantas y algunas bacterias fotosintéticas. En la segunda categoría tenemos a los consumidores. Estos son seres vivos que obtienen su alimento consumiendo otros seres vivos o subproductos. Son heterótrofos. Aquellos que se alimentan de plantas son herbívoros y los que se alimentan de otros consumidores son carnívoros. Los descomponedores, la tercera categoría, son los seres vivos que obtienen su alimento al descomponer los restos de otros seres vivos, transformándolos en materia inorgánica. De este modo, devuelven los nutrientes al suelo, al agua y al aire, para permitir que estén nuevamente disponibles para los productores. Son heterótrofos en esta categoría. Por ejemplo, se encuentran los hongos y muchas bacterias. Esta relación trófica que hablábamos al principio se representa a través de cadenas tróficas o cadenas alimentarias. Los eslabones de una cadena trófica dan cuenta de la organización de los individuos en el ecosistema según su alimentación. Las cadenas tróficas comienzan siempre por un productor, dado que es el único capaz de producir su propio alimento, y luego continúan a través de los diferentes consumidores. ¿Y cómo se organizan estos niveles tróficos? En la mayoría de los ecosistemas vamos a encontrar 4 niveles tróficos, o 5. Acá tenemos un ejemplo de una cadena de un ecosistema acuático, en el cual en el primer nivel vamos a encontrar los productores. Recuerden que los productores son los integrantes del primer nivel, ya que es que a través de ellos donde ingresa la energía proveniente del sol. Aquí, por ejemplo, se encuentran las algas o las plantas. En este ejemplo hay un alga. Después tenemos los consumidores primarios, es el segundo nivel, y se encuentran los herbívoros, como los manatíes o una tortuga verde, en el caso que la tortuga verde va a comer el alga. Tenemos los consumidores secundarios, que se encuentran cazando y devorando sus presas dentro de consumidores primarios, es decir, que son carnívoros. En este caso el ejemplo es una orca, y los descomponedores que se van a alimentar de materia muerta que todos los demás niveles tróficos producen. Entre ellos se encuentran los hongos y las bacterias. ¿Qué significa esa flechita que está al lado del alga, de la tortuga y de la orca? Significa que es comido por. Entonces acá tenemos que el alga es comido por la tortuga es comido por la orca y la orca es comida por el plancton, que son los descomponedores. Los eslabones de la cadena dependen unos de otros, por lo cual cualquier cambio que se produzca en algún eslabón, esta afecta a todos los eslabones. ¿Es posible que una especie posea una única fuente de alimento? En general esto no sucede. Existen algunos seres vivos que son especialistas y se alimentan solo de una única variedad de plantas. Por ejemplo, el koala o el oso panda. El koala se alimenta solamente de eucalipto y el oso panda de bambú. Sin embargo, la mayoría de los seres vivos son generalistas. Por ejemplo, un zorrino se alimenta tanto de roedores como de insectos, mientras que un puma come desde roedores y perdices hasta grandes herbívoros como la vicuña. Por eso, en los ecosistemas las cadenas tróficas están interrelacionadas, formando redes tróficas, en las que se pueden observar todas las relaciones de alimentación que se producen entre los diversos seres vivos del ecosistema. Un ejemplo de una red trófica la vemos a continuación. Al igual que en las cadenas, la base de las redes tróficas son los productores. En esta red trófica, el fitoplancton es el que produce el alimento, que luego nutrirá al resto de los seres vivos de la red. Dentro de la red
un mismo organismo puede estar ubicado como consumidor secundario o terciario, según la cadena trófica que se seleccione. Otro tema importante a tratar es la alteración de la dinámica de los ecosistemas. Los ecosistemas tienden a mantenerse estables en el tiempo. Sin embargo, la interacción con el ser humano provoca alteraciones que pueden resultar irreversibles y dañar seriamente el ambiente. La estabilidad de los ecosistemas es a través de las redes alimentarias y en condiciones ambientales estables. Los ecosistemas tienden a mantenerse en el tiempo sin grandes alteraciones, incluso frente a cambios ambientales no muy intensos ni sostenidos. Los ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse. Cuando el hombre produce cambio en los ecosistemas, el impacto ambiental que provoca por lo general es negativo. Las principales alteraciones producidas por el hombre que ponen en peligro la estabilidad de los ecosistemas son la introducción de especies exóticas. Estas especies no poseen predadores naturales, por lo cual compiten por el alimento con las especies nativas, y al ser más exitosas comienzan a desplazarlas. Después tenemos la deforestación. La tala indiscriminada de árboles destruye ecosistemas enteros, obligando a especies supervivientes a migrar a otras áreas. Además, los suelos se empobrecen dado que los nutrientes son arrastrados por las lluvias a los ríos y lagos. La caza ilimitada. Esto provoca alteraciones en las redes por la desaparición de algunos de sus componentes. Y por último, tenemos la contaminación. La liberación de sustancias tóxicas al ambiente impacta sobre las redes tróficas, ya que provoca la desaparición de aquellas especies más sensibles a los químicos liberados al ambiente y luego afecta a los organismos que se alimentan de ellos. Por ejemplo, tenemos la lluvia ácida, que es el resultado de la contaminación del aire con sustancias como el dióxido de azufre. Espero que les haya servido. Cualquier consulta me mandan un mensaje. Muchas gracias.